¿Sabían que un cuento muy conocido para niños puede explicar muy bien lo que ha venido pasando con la economía argentina, lo que puede pasar con la economía colombiana y otras economías latinoamericanas? A continuación, un análisis basado en ciencia económica que estoy seguro es muy diferente a lo que han oído antes. Ese cuento se llama Pinocho y todos lo conocemos de una u otra manera. La principal referencia que tenemos nosotros, las generaciones actuales, tienen que ver con una película de Disney. Sin embargo, el libro Pinocho, escrito ya hace varias décadas, es mucho más profundo y mucho más oscuro en términos generales que lo que se muestra en la película, que básicamente muestra una historia feliz, muy particular y muy bonita desde todos los puntos de vista. El libro busca generar un aprendizaje social importante y básicamente está centrado en los deseos de una especie de muñeco de madera que quiere convertirse en un niño de verdad, y para materializar ese resultado, pues básicamente viola una serie de principios fundamentales que lo llevan por caminos que no son los deseados. Pero adivinen qué, dentro del libro aparece algo que es la conciencia. Un grillo que moralista que básicamente todo el tiempo le está diciendo que está haciendo las cosas mal, que está actuando de una manera que no es la correcta, ajena a la sabiduría, digamos, que no tiene ese niño en realidad. Desde ese punto de vista, la reacción de Pinocho en el libro es muy distinta a lo que pasa en la película. Pinocho termina matando al grillo. Lo asesina con un martillo que le arroja y termina matándolo. El grillo después aparece como un fantasma para seguir insistiendo en que Pinocho no está tomando buenas decisiones. ¿Cuál es la asociación con el caso de Argentina? Argentina, a lo largo de su historia económica, ha tomado una serie de decisiones totalmente irracionales. Decisiones centradas en disparar la deuda pública hasta niveles no sostenibles, en hacer emisión monetaria, producir dinero, poner la maquinita de elaboración de dinero a trabajar para cubrir un gasto exagerado, subsidiar a buena parte de la sociedad a través de esos mecanismos, a través de deuda, emisión monetaria, ahogar al sector privado con impuestos y disparar toda una burocracia que básicamente sostenía una serie de personas que vivían del sector público en esencia. Con esas decisiones se metió en caminos de hiperinflación. Argentina recurrentemente ha tenido hiperinflaciones a lo largo de su historia. Adicionalmente, es el principal deudor de la instancia configurada para soportar a los distintos países en momentos de crisis, el Fondo Monetario Internacional. Ha tenido evaluaciones exageradas en su historia, también una serie de problemas en términos de seguridad, en términos de la capacidad para hacer los pagos de su deuda, pero además un riesgo país disparado, es decir, todas las condiciones que una economía no debería tener precisamente porque destruyen la realidad de las personas. ¿Cómo se asocia la historia de Pinocho al caso de Argentina? Argentina quiere convertirse en un país desarrollado, pero para convertirse en un país desarrollado espera saltarse una serie de etapas. Espera tomar decisiones que no son las decisiones correctas. Sin embargo, los economistas, los que estudian la economía seriamente, recurrentemente como el grillo del cuento, le advirtieron todo el tiempo que no tomara esas decisiones porque los resultados iban a ser negativos. Se materializaron en distintos momentos de su historia los resultados esperados, los resultados advertidos, y Argentina con el martillo mataba recurrentemente los grillos para no escucharlos más. Hasta que tuvo la crisis, el corralito, todo lo que hemos escuchado en noticias, y la última hiperinflación que fue gigantesca, desorganizando el país y llevándolo a tomar decisiones diferentes. ¿Esto qué quiere decir?
que Argentina terminó haciéndole caso al grillo precisamente porque se dio cuenta de las consecuencias de sus actuaciones. Pero se demoró mucho, durante décadas lo mató, le cerró la boca, dejó de escucharlo a pesar de que eran las recomendaciones indicadas, las recomendaciones correctas. No se puede gastar por fuera de las posibilidades, no se puede crear un Estado que sostenga una burocracia absurda que no necesita existir y que se alimenta de él, no se puede ahogar el sector privado con impuestos absurdos, no se puede poner la máquina a producir, el Banco Central a financiar a los políticos porque terminan generándose estas absurdas hiperinflaciones. Pero ahí no termina la cosa. Otro aprendizaje de toda esta historia es el que tiene que ver con el hecho de que Pinocho siempre culpó de sus actuaciones, de sus decisiones, a otros dos actores, otros dos personajes que aparecen en el libro, al gato y al zorro. Esos dos personajes siempre lo convencían, estaban incidiendo para que él tomara malas decisiones con el fin de engañarlo y beneficiarse ellos mismos. Pero Pinocho siempre creía en ellos y siempre los resultados eran absolutamente negativos en términos de perjudicar al mismo Pinocho. Pero luego, cuando Pinocho tomaba las decisiones, los culpaba a ellos. Todo era culpa del gato y del zorro. Los países latinoamericanos, en este caso particular Argentina, siempre culpan a otros de sus decisiones. La culpa de la crisis de Argentina la tiene el Fondo Monetario Internacional de acuerdo a Argentina, la culpa la tiene el imperialismo, la culpa la tienen una cantidad de actores, usualmente por fuera del país, pero también dentro del país, distintos a los que tomaron las decisiones negativas que los llevaron por ese camino. Entonces hay un aprendizaje muy interesante de todo esto. Los países latinoamericanos, muchos intentan irse por ese camino. Hay zorros y gatos que intentan seducir a los países para que se vayan por el camino de la irresponsabilidad económica. Pero adivinen qué, los resultados son bien conocidos y hay grillos que todo el tiempo estamos diciendo el camino no es por ahí. Todo el tiempo están intentando arrojarnos martillos, pero cuando nos arrojan esos martillos los resultados son indudables. Hiperinflaciones como en el caso de Venezuela, que se fue también por ese camino, destrucción de la economía como en el caso de Venezuela y en el caso de Argentina. Se disparan los indicadores de riesgo país, por lo tanto las devaluaciones son gigantescas mezcladas con hiperinflaciones, se elevan las tasas de interés de manera absurda, se cierra el crédito totalmente, el desempleo se va para el techo, es decir, todas las variables que destruyen a los hogares y las empresas se exacerban. ¿Por qué? Por no haber hecho caso y por no haber oído a los grillos que están permanentemente advirtiendo qué es lo que puede pasar con la economía si se toman decisiones irresponsables. Entonces, ya conociendo eso, es mejor no irse por ahí. Además, los países latinoamericanos tienen la horrible costumbre de culpar a otros de sus propias decisiones. El Fondo Monetario Internacional, el imperialismo yanqui, la incidencia de los países desarrollados que se roban nuestros recursos. Olvídense de eso. La culpa de lo que pasa en nuestra economía es nuestra. Son nuestras decisiones. Elegimos a las personas que toman esas decisiones y en ocasiones las respaldamos. Entonces, aprendamos de esta interesante historia y aprendamos de lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Venezuela y jamás nos vayamos por ese camino. El camino al desarrollo es uno, el camino de la seriedad, del esfuerzo, de la rigurosidad, de las sumas y las restas correctas, de construir valor como sociedad. No se trata de saltarse las etapas y pretender a través de poner una máquina a producir dinero o a través de endeudarnos como locos, pretender convertirnos en un país desarrollado. No hay ningún país desarrollado, ninguno en el mundo que haya llegado a su nivel de desarrollo gracias a tomar estas decisiones. Todos lo han hecho gracias a un sector privado boyante que genera verdadero valor, gracias a generar conocimiento profundo, capacidad productiva, trabajar en conjunto.
eso desarrolla, no esas mentiras que precisamente proponen zorros y gatos y que terminan llevando al traste nuestra posibilidad de convertirnos en países desarrollados de verdad. Piénsenlo, tiene mucho sentido.